Este video es complemento de la clase que se transmitió antes de la Semana Santa. Es para, sobre todo, los alumnos de la Lumen Gentium, puesto que los de la WIC en aquel momento tuvimos una dificultad técnica y entonces, como era un tema, seguramente los de la Lumen ya lo estaban viendo, un tema pues un poco actual, que era el tema del celibato, pues entonces los alumnos, para propiciar el debate, pues nos fuimos a la plataforma Zoom. Ahí hicimos el resto de la clase, por lo cual voy a grabar el resto de la clase en esta plataforma de YouTube para que ustedes, los del Lumen, puedan tener el material completo, pero también esto no quita que los alumnos de la WIC lo puedan ver, puesto que así nos nivelamos de nueva cuenta en la temática. Entonces les estaba yo comentando en ese momento que el tema del celibato, que es un tema actual, pues no quiere decir que por ser un tema de disciplina eclesiástica, pues se va a abolir, ¿no? Que hay posibilidades de abolir eso de ninguna manera, ¿verdad? Decíamos nosotros que la castidad era precisamente una de las cosas que ayudaban a la vivencia del celibato sacerdotal y por lo tanto también del gran tesoro que tiene la Iglesia latina. Comentaba yo que ya en nuestros tiempos el Papa Pablo VI, cuando escribe la Sacerdotalis Celibatus, viendo este problema, pues consulta con los patriarcas de Oriente que tienen la experiencia del sacerdocio casado. Les preguntó la conveniencia del celibato sacerdotal. Los patriarcas orientales le comentaron al Papa que ellos veían como un tesoro el celibato sacerdotal de la Iglesia latina, porque los sacerdotes casados propiciaban una serie de problemas en la Iglesia oriental. Entonces, por eso es que la disciplina eclesiástica del celibato continúa hasta nuestros tiempos. Pero hay otros motivos, regresando otra vez a la historia medieval y a la reforma gregoriana en cuanto al tema del celibato, hay otros motivos que hacen entender en ese momento la importancia del celibato sacerdotal. El primero de ellos, como ya lo comentábamos y lo hemos ido comentando en las clases, es la cuestión de la sociedad feudal. Los sacerdotes casados y con hijos tenían el problema de la herencia, porque los bienes de la iglesia pues eran los bienes de la iglesia, no eran los bienes del sacerdote. Por eso es que la mejor manera de combatir el celibato el matrimonio de los sacerdotes, pues era declarar a la esposa y a los hijos como siervos. Los siervos no tenían derecho a la herencia. Otro tema que ya es más espiritual que práctico, o que del tema de la sociedad de ese momento, es la idea de la pureza ritual, la incompatibilidad del acto sexual con las funciones sagradas, que es algo que ya está establecido desde el Antiguo Testamento. Los sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el templo tenían que guardar abstinencia sexual. Hay un texto también en el Nuevo Testamento, la 1 Corintios 7:5, donde San Pablo dice a los casados: no se abstengan entre ustedes, si no es de común acuerdo y temporalmente, para dedicarse a la oración. Después vuelvan a estar juntos para que Satanás no los tiente en el momento de la pasión. San Pablo lo había dicho precisamente para reducir el exceso ascético. Ustedes saben que en la sociedad de ese tiempo, de San Pablo, de los primeros siglos del cristianismo, la virginidad pues se veía como, no como ahora nosotros lo valoramos, sino se veía precisamente como una situación diferente o anormal. Por eso es que Pablo habla precisamente de esto: los esposos solamente debían de retirarse el uno al otro para hacer oración. Si esto lo hacen los laicos, pues entonces esto se deduce, ¿verdad?, que también lo tendrían que hacer los sacerdotes, que continuamente prestan su servicio a Dios y oran por el pueblo. Los gregorianos decían que no podían tocar a una mujer, o a quien tocaba a una mujer sacerdote no podía consagrar el cuerpo de Cristo hasta que no fueran perdonados sus pecados.
Para los gregorianos, toda relación de un sacerdote con una mujer, incluso en el matrimonio legítimo, era definido como fornicación, y la esposa venía tomada como concubina. Así, pues son comprensibles las reacciones de los adversarios de la reforma gregoriana en este punto, los cuales se defendían aduciendo la plurisecular costumbre. Hasta 1075, el Papa Gregorio VII, de esto hablaremos enseguida, indujo a los fieles incluso a alejarse de la liturgia de los sacerdotes casados. Pero esto no fue fácil de cumplir. Hubo oposición prácticamente en todos los países y poco a poco esta práctica se fue imponiendo, aunque no del todo. La última fase de esta legislación fue recopilada en el Segundo Concilio Lateranense del 1139, el 10º ecuménico, donde el matrimonio contraído por un clérigo de órdenes mayores fue declarado no solamente ilícito, sino también inválido. Los gregorianos, como vemos entonces, no inventaron el celibato clerical, sino insistieron en él de una nueva manera. Sus ideas no eran nuevas, pero sí fueron radicalizadas y aplicadas con rigor. El rechazo es precisamente al matrimonio legítimo tenido antes de la ordenación sacerdotal. Los gregorianos, como ya lo habíamos visto en clase, prefieren la vida común del clero. Vamos a continuar entonces la temática. Ahora vamos a ver al Papa Nicolás II y al Sínodo Romano del 1059. Cuando muere el Papa Esteban IX, el 29 de marzo de 1059, los condes Tusculani aprovecharon la ocasión para buscar su antigua posición en Roma e hicieron elegir a Juan, obispo de Velletri, quien toma el nombre de Benedicto X. Esta elección no encuentra apoyo en la monarquía alemana, y por eso Pedro Damián rechaza entronizar al nuevo papa, que estaba destinado solamente al obispo de Ostia, y Pedro Damián lo era. Al final, Benedicto X fue entronizado por un simple sacerdote. Los reformadores, en cambio, se reunieron en Siena y eligieron al obispo de Florencia, quien toma el nombre de Nicolás II, quien gobierna la iglesia del 1059 al 1061. Detrás de aquella elección estaba el duque Gofredo de Barbudo de Toscana, y ellos pidieron el consentimiento de la corte imperial. Gracias a la ayuda de Gofredo, Nicolás II pudo entrar en Roma en 1059, dando la huida a Benedicto X. Es un breve pontificado el de Nicolás II, que sin embargo tiene dos elementos muy importantes en su pontificado. El primero de ellos es el Sínodo Romano del 1059, y el segundo, la posición que toma Nicolás II en favor del pueblo normando. Las decisiones del Sínodo del 1059, celebrado en la Pascua de ese año, se encuentran en dos textos. Uno, una encíclica llamada Vigilancia Universalis, que trata precisamente sobre el tema de la investidura de los laicos. Y la otra, un decreto sinodal que habla sobre la elección papal. Sobre la primera, sobre la encíclica, encontramos dos decisiones importantísimas. La primera, la lucha nicolaísta, llega a su punto culminante, porque en este programa de reforma se empieza ya a legislar en un sínodo el tema. Leemos en esa encíclica: ninguno oirá la misa celebrada por un sacerdote del que se sabe que convive con una concubina o una mujer clandestina. El Santo Concilio, en efecto, bajo pena de excomunión, ha decidido que todo sacerdote, diácono, subdiácono, que tome públicamente una concubina o no abandone aquella con la que vive, no pueda, por voluntad de Dios, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra orden formal, ni cantar en la misa, ni leer el Evangelio, ni la epístola, ni asistir al coro para el oficio divino. Entonces, esto ya es una legislación que va en contra del sacerdocio casado. Y también habla de la investidura. Leemos en ese texto:
Ningún clérigo o sacerdote puede recibir de ningún modo de parte de los laicos una iglesia, ni gratuitamente ni habiendo pagado. Esta legislación se refería sobre todo a la prohibición de las investiduras de las iglesias menores, es decir, de las iglesias privadas o las parroquias, sobre todo de los señores feudales. Todavía no se hablaba de las investiduras del obispo dadas por el emperador. La segunda decisión del sínodo del 1059 fue el decreto de la elección papal. Este decreto es importante por dos motivos. La primera, porque este decreto busca que la elección papal esté libre de toda interferencia de órganos externos al cuerpo electoral, que también no siempre se cumplió, pero ya es el inicio de este distanciamiento entre el poder civil o las familias romanas y el colegio cardenalicio. Y el segundo punto es que abolía indirectamente la prohibición a transferir a un obispo a la sede romana. Esta prohibición, que lo vimos en los casos, por ejemplo, de Formoso y de otros papas, y no era muy tomado en cuenta. Ya ahora el papa podía ser transferido de otra diócesis en el momento de su elección. En cuanto a la elección, ya se comienza a vislumbrar el papel de los cardenales. En este decreto se dice que la elección tiene como primera voz los cardenales obispos. Son los únicos que podían elegir al papa. Ahorita vamos a ver cómo se componía el colegio cardenalicio. Ya después votarían los cardenales y solamente los cardenales. Otro punto también que pone este decreto es el papel del clero romano, de las familias romanas y del mismo pueblo romano, que se detiene o se limita a una mera aclamación. Y finalmente también se define el papel del emperador alemán en esta elección papal. Nicolás II no pudo olvidar los derechos del rey de Alemania en relación a la elección papal, que ya era entonces una costumbre plurisecular. No es mencionado que el rey tenga el derecho de designación, pero se habla de una concesión papal al emperador para que pudiera participar en una elección pontificia. Y el último punto, no menos importante, es que si en Roma la libertad de los cardenales estaba limitada, ellos podían proceder a una elección en otro lugar fuera de Roma, siempre y cuando estuvieran protegidos. Eso sirvió en muchas elecciones, prácticamente hasta entrado el siglo XIX. Este decreto del 1059 fue un paso decisivo a la reestructuración y revalorización del colegio cardenalicio como el cuerpo encargado de la elección papal. Siguiendo el ejemplo de la corte imperial de Constantinopla, las reuniones que tenía el papa con los cardenales se comenzaron a llamar también consistorios. Pedro Damián describe el colegio cardenalicio como el senado del papa, con funciones semejantes a las del antiguo senado romano. El título cardenal se refiere a todos aquellos que prestaban un servicio en la iglesia catedral. Había clérigos entonces cardenales fuera de Roma, como por ejemplo Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, y ellos celebraban la liturgia en la iglesia catedral. En tiempos del papado reformado en Roma, los cardenales de esa ciudad ya no tenían en primer lugar tareas litúrgicas, sino que estaban al servicio del Papa, como lo vemos en el caso de León IX. La evolución del cardenalato termina con Alejandro II, que gobierna la Iglesia del 1061 al 1073, con la división de los cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Los cardenales obispos existían ya desde antes de la mitad del siglo XI y eran los obispos de las 7 diócesis suburbicarias o sufragáneas de Roma. Estas son Ostia, Albano, Palestrina, Porto, Silva Cándida, Túsculo y Véletri. Los cardenales presbíteros originalmente oficiaban en las 4 basílicas patriarcales: San Pedro, San Lorenzo, San Pablo y Santa María la Mayor. En torno al 1100 contamos 28 cardenales, 7 para cada basílica.
Finalmente, los cardenales diáconos tienen igualmente tareas litúrgicas en las basílicas, sobre todo en la Basílica de San Juan de Letrán. Actualmente, los cardenales están igualmente divididos en cardenales obispos, sacerdotes y diáconos, pero tienen un título de una iglesia romana. Por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, que es el último arzobispo de México, tiene el título de San Francisco de Asís Aripa. Es una iglesia que se encuentra en el Trastevere. Entonces, así todos los cardenales actuales tienen a su cargo una iglesia de Roma. El decreto del 1059, seguimos en la elección papal, tuvo también dos importantes precisiones. La primera, el principio de mayoría, y la segunda, la introducción del cónclave, puesto que no estaba todavía establecido el criterio de la mayoría numérica en el acto de la elección. Para la elección papal se seguía un poco lo que San Benito, hablaba en la regla sobre la elección del abad. En el capítulo 64 leemos: sea nombrado aquel que resulte electo por toda la comunidad concorde en el amor de Dios, o también una parte de la comunidad, aunque sea mínima, pero con un más sano juicio. Aquí el problema que planteaba San Benito y que se planteó siempre en la elección papal era quién tenía el más sano juicio. Y esto desencadenó precisamente a elecciones de dobles papas, lo que encontramos en el listado papal de los papas y de los antipapas. Célebre es la elección del Papa Alejandro III, por ejemplo, del 1159 al 1181, que degenera su elección una batalla en la Basílica de San Pedro entre los mismos cardenales. Esta escena fue para el nuevo Papa una advertencia. Así, en el Concilio Lateranense III del 1179 se manda en el futuro la mayoría de 2/3 de los cardenales electores necesaria para una elección válida. Y esta decisión da óptimos resultados. Pues del 1059 al 1179 hubo 12 antipapas. Después del Concilio Lateranense III del 1179, ya las elecciones dobles eran muy raras. Esto también lo veremos ya en el siguiente semestre cuando veamos la historia nueva o moderna contemporánea, ¿verdad? El segundo elemento, como ya decíamos, de la elección papal es la introducción del cónclave. El primer cónclave del que tenemos noticias es también el más difícil de todos los participantes. Este sucedió a la muerte de Gregorio IX en el verano de 1241. En ese entonces gobernaba la ciudad de Roma el senador Matteo Rosso Orsini, y para prevenir una intervención de parte del emperador Federico II, Mateo, de acuerdo con los ciudadanos romanos, encierra a los 10 cardenales electores en un edificio llamado Septisomio, que era de tiempos de Septimio Severo. Lo hizo para que los cardenales tuvieran independencia y no influencia exterior. Pero era un abuso notable porque la orden venía de un laico. En ese encierro, 2 cardenales murieron, ni siquiera tenían un lugar digno para sus necesidades fisiológicas y por lo tanto tampoco podían tener la visita de médicos, de familiares o de parientes. Estaba prohibido incluso la limpieza. Y aún así, en esas condiciones, los cardenales estuvieron en cónclave 2 meses. Al final se pusieron de acuerdo y eligieron a Celestino IV, quien después de esa elección, pues solamente dura en el gobierno de la Iglesia 17 días. Seguramente exhausto de los maltratos que recibió en el cónclave. Y muchos cardenales, pues viendo la situación que habían vivido, lo que hicieron fue huir. La nueva elección no tuvo lugar o no podía tener lugar en la ciudad y así la Iglesia permaneció 18 meses con sede vacante hasta 1243, cuando se elige a Inocencio IV. El cónclave más largo de la historia lo encontramos en Viterbo a la muerte de Clemente IV.
Comienza al final del 1268 y se alarga hasta el 1271. Estamos hablando de 3 años. Después de un año, cuando todavía no se decidía nada, los ciudadanos de Viterbo pusieron muros en las puertas del palacio donde los cardenales se encontraban. Finalmente, el pueblo llega hasta la morada de los cardenales y quitan el techo para que les cayera la lluvia y los obligasen a tomar una decisión. El no electo de ese cónclave, Gregorio X, para evitar que se repitiera esta situación, convoca el Segundo Concilio de Lyon en 1274 y establece un reglamento riguroso para la elección. Este reglamento establecía que después de la muerte del Papa, 10 días después, los cardenales se reunirían en el Palacio Pontificio, acompañados cada uno por un solo doméstico para no salir antes de haber dado un sucesor al Papa difunto. En el interior habría solamente una estancia, la puerta debería permanecer cerrada y ninguno debía abrirla bajo pena de excomunión. Si al final de 3 días no se había decidido la elección, los cardenales no tendrían derecho de comer sino un plato al día, por 5 días, después de los cuales serían puestos a pan y agua. La segunda, bueno, y esto ya es la elección papal, o sea, con esto concluimos la elección papal y esto ayuda precisamente a que los cónclaves y las elecciones de los papas pues fueran más, digamos, fluidos. El segundo punto que habíamos dicho de Nicolás II fue la política que tuvo con los normandos. Había una política antinormanda por parte de los papas. Los normandos eran prácticamente parecidos a los longobardos, eran un dolor de cabeza, no solamente para el Papa, sino también, bueno, los longobardos fueron para los bizantinos y para los alemanes, los normandos pues fueron para el Papa y los emperadores alemanes. Nicolás II deseaba tener un apoyo de los normandos, sobre todo por la situación que tenía con el antipapa Benedicto X. Recordemos que él había huido de la ciudad de Roma, pero no había sido finiquitado el asunto, entonces él actuaba todavía como antipapa, ¿no? Y un segundo motivo era también la independencia del papado reformado precisamente por medio de una alianza con los normandos, alianza que se logró en un sínodo en Melfi el 23 de agosto de 1059, donde toma la oferta de los príncipes normandos Ricardo de Aversa y Roberto Guiscardo, que consistía en nombrar al Papa señor feudal de ellos. Dio en feudo a Ricardo el principado de Capua y a Roberto dio Apulia, Calabria y Sicilia. La Sicilia que no estaba todavía conquistada y que la tenía que conquistar Roberto, porque estaba a manos de los sarracenos. Los dos normandos entonces prestan juramento de fidelidad al Papa. Roberto jura proteger la persona y el estatus del Papa y ayudar a la Santa Iglesia Romana donde quiera y contra todos los que quisieran atentar contra la propiedad de San Pedro. Los normandos, entonces, el señor feudal era no el Papa, sino San Pedro. Los normandos tenían también una ventaja al ser vasallos del Papa, porque era una legitimación de sus conquistas en el sur y una base jurídica para decisiones futuras. Los papas vieron en los normandos y en la alianza una nueva fuerza de protección. Gracias a la ayuda de Ricardo de Aversa, el antipapa Benedicto X fue arrestado después de su fuga de Roma. El segundo punto del Tratado de Melfi fue que los normandos prometieron apoyar la nueva forma de elección del Papa. Sostendrían al Papa elegido por los mejores cardenales. Aquí, otra vez, así como decían el más sano juicio, pues aquí se pregunta uno quiénes son los mejores cardenales. Pero bueno, en muchas elecciones dependieron de los normandos cuál Papa debían afirmar. Obviamente, esta alianza de los normandos con el Papa fue desaprobada por la corte imperial, porque podríamos ver ya una independencia del papado reformado respecto a la corte imperial. Las consecuencias se mostraron pronto,
puesto que a la muerte de Nicolás II se dio un cisma, ¿verdad?, donde se manifestó precisamente el conflicto del papado reformado y la monarquía alemana. Ya estamos en tiempos precisamente del archidiácono Hildebrando, que era protegido del príncipe de Capua, Ricardo de Aversa, y que escogen como sucesor al obispo Anselmo de Luca, que toma el nombre de Alejandro II, que gobierna la iglesia del 1061 al 1073. Al mismo tiempo, un sínodo de obispos lombardos, junto con representantes romanos de la línea tradicionalista, eligió en Basilea el 28 de octubre de 1061 al obispo Cadano de Parma, que toma el nombre de Honorio II, antipapa, quien busca imponerse como papa con la ayuda de los medios militares, pero resultó evidente que no era posible plegar con las armas del papado reformado, sostenido no solo por el colegio cardenalicio, sino también por los normandos y por el duque Gofredo de Toscana. Entonces Honorio II no tuvo ninguna oportunidad. El arzobispo Anón de Colonia fue un apoyo para los reformistas y desde 1062 era regente en nombre del joven emperador Enrique IV, y Anón se pronuncia a favor de Alejandro II. El cardenal Pedro Damián entonces obtiene de Anón el consentimiento para la convocación de un sínodo para poner fin al cisma. Cuando en la primavera del 1062 se reunió el sínodo de Mantua, Alejandro tomó la guía. Después de haber declarado que su elección había sido de manera legítima, fue confirmada por unanimidad la condena del antipapa Honorio II, quien regresa entonces a su diócesis. Con Alejandro II, el papado comienza a tener mayor influencia en Europa. Por ejemplo, en Aragón, Alejandro II, por medio de su legación, del que el cardenal Hugo Cándido hizo publicidad para la liturgia romana, puesto que en España se seguía la liturgia mozárabe. En 1068, entonces, el rey Sancho Ramírez de Aragón, con ocasión de una peregrinación a Roma, se encomienda al Papa y pone a todo su reino bajo la tutela de San Pedro. A partir del 1071, la liturgia mozárabe comenzó a ser sustituida por la liturgia romana. En Inglaterra, el Papa tiene precisamente su influencia en la elección del trono inglés. En el 1066 se presentaron en Roma enviados del duque Guillermo de Normandía, quien le expusieron al Papa el problema de la sucesión de Inglaterra. Después de la muerte de Eduardo el Confesor, que no tenía hijos, había tres candidatos: el rey de Noruega, el conde Haroldo de Wessex y el duque Guillermo de Normandía. El conde de Wessex fue elegido rey y logró incluso derrotar al rey de Noruega, que murió en la batalla. El duque Guillermo buscó por su lado la mediación pontificia y prometió, por medio de sus enviados, una reforma de la iglesia anglosajona según la concepción romana, si el Papa apoyaba a Haroldo. Alejandro II se declaró a favor de Guillermo, y así la guerra de los anglosajones con los normandos se convirtió en una guerra justa porque había sido reconocida por el Papa. En la batalla de Hastings, en el 1066, el ejército anglosajón fue vencido por el más moderno de los normandos y el conde Haroldo murió. Con los dominadores normandos, la iglesia anglosajona cambió y el arzobispo de Canterbury, Effingham, renunció en el 1070, sustituido por el abad Lanfranco de Bec, un lombardo y famoso erudito. Legados romanos llegaron precisamente a ese lugar para emprender precisamente la reforma que había prometido. La reforma que había prometido. Finalmente, otra influencia de Alejandro II fue en el movimiento de la Pataría en Milán. Alejandro II refuerza la alianza con los pátaros, aunque no compartía del todo sus opiniones. Después de la dimisión del arzobispo Guido, Alejandro II sostuvo al candidato de la Pataría, Atón,
contra el candidato de Enrique IV, que era Godofrido de Castiglione, que fue excomulgado, y con él todos aquellos que habían sido consagrados por él. Bajo instigación de la emperatriz Inés, el rey, la esposa era muy devota al Papa, un sínodo romano de la Pascua de 1073 pronuncia una excomunión contra los que habían sugerido a Enrique IV la elección del arzobispo de Milán. Obviamente el emperador no había sido tocado ni mencionado, pero todos sus consejeros fueron excomulgados. Esto se encontraba para Enrique IV en una situación difícil, porque a causa de la prohibición canónica de mantener en relación con gente excomulgada, pero eran sus consejeros al final de cuentas. Con esto damos un ejemplo de que las relaciones de Alejandro II con Enrique IV nunca fueron serenas. Esto por diversos motivos. Por un lado, Enrique había manifestado su deseo de anular su matrimonio con Berta de Saboya, que se había hecho cuando él era niño. Encontró oposición y debió plegarse a las decisiones del arzobispo de Maguncia y del legado pontificio Pedro Damián a favor de dicho matrimonio. Alejandro, por su lado, veía con preocupación la política eclesiástica de Enrique, que consideraba simoniaca. El rey, en la primera parte de su gobierno, se valió más de la política para elegir un candidato a un obispado que de sus cualidades espirituales. Por el momento no se ponía en discusión el derecho del rey de hacer tales investiduras, pero los sucesos en Milán mostraban que el derecho del rey estaba en peligro. La fuerza del pontificado de Alejandro II fue sin lugar a dudas Hildebrando, del que ya estaremos hablando enseguida. Pero también hay que hacer notar que a partir del Papa León IX, los papas y colaboradores se presentaban como una unidad inseparable. El Papa no era una persona aislada, sino sostenida por el Colegio de Cardenales, y este colegio lo había liberado de los condicionamientos a que había sido sostenido por parte de las facciones romanas y del emperador. Liberados de aquellas fuerzas, los papas estaban llamados a responder por sí mismos y a ser más independientes. Buscaron por ello una base objetiva que encontraron en el derecho canónico. El papado también ejerció una gran influencia y en su cuidado pastoral gracias al envío de legados quienes obraban directamente en nombre del Papa. Toda esta rápida evolución del papado y de las instituciones eclesiásticas por fuerza debían ser consecuencias para el sistema político de Occidente, ¿verdad? Y entonces se pone en discusión el equilibrio entre regnum y sacerdocio, del cual empieza ya una fractura, como lo veremos, insisto, enseguida. Por lo cual, detengámonos ahora en el estudio de la imagen o de la figura de Hildebrando. No sabemos cuál era su fecha de nacimiento con exactitud. Pensamos que es entre el 1029 y el 1039. Incluso se discute su origen. Probablemente era originario de la Toscana. Fue educado en Roma. Sus padres lo confiaron al tío materno, que era abad del monasterio de Santa María en el Aventino. En el momento de la deposición del Papa Gregorio VI en Sutri, estaba entre sus capellanes y lo siguió en enero del 1047 hasta Alemania, donde permaneció hasta la muerte de Gregorio VI. Después se convirtió en monje y entró a Cluny en 1047-48. En el 49, el Papa León IX lo convence de que lo siguiera para tenerlo como colaborador, ordenándolo subdiácono. En el 1050, León IX lo propuso para el gobierno de la abadía de San Pablo extramuros. Con el fin de promover la reforma eclesiástica, se fue constituyendo en Roma un grupo de dirigentes que encontró su primera fase en la renovación del colegio cardenalicio promovida por León IX. Y en este grupo de cardenales, Hildebrando fue parte integrante, realizando varias misiones en Italia, Francia y Alemania, hasta que en 1059 se convierte en el archidiácono de la Iglesia de Roma.
En el momento de la muerte de Alejandro II, la situación era bastante difícil, sobre todo por los asuntos de Milán. El cardenal Hildebrando, en su papel de archidiácono, le tocó el gobierno de la iglesia durante la sede vacante. En el día en que se procedía a la sepultura de Alejandro II, cuando el cortejo fúnebre pasó frente a la iglesia de San Pedro in Vincoli, Hildebrando fue aclamado papa por la multitud. El clero de Roma, delante de los cardenales obispos y de los abades, aprobó esta elección y la hizo propia. Era el 22 de abril de 1073. En ese momento Hildebrando no era sacerdote, recordemos que era archidiácono. Su ordenación presbiteral sería un mes más tarde y su consagración episcopal el 30 de junio de dicho año. Obviamente, esta elección fue por aclamación y la protesta del imperio no se podía negar. En enero del 1076 se da la Asamblea de Worms en territorio alemán, donde todos los obispos alemanes le reclamaron a Gregorio el hecho de no haber pedido el consentimiento del rey. Obviamente, ninguno de estos obispos alemanes miraron el decreto del 1059 sobre la elección papal. En sus primeros años de pontificado, Hildebrando se ajustó a la línea de su predecesor. Insistía en las elecciones canónicas mediante el clero y el pueblo, así evitando toda intromisión simoníaca. Y por otro lado, no tenía objeciones todavía contra el acto de investidura por parte de un soberano. Los anales de Lamberto de Hersfeld, que atestiguan los temores difundidos entre el episcopado alemán al saber de la elección de Hildebrando. Enrique IV había caído en la excomunión, según Gregorio VII. Recordemos que los excomulgados eran sus colaboradores, pero él, al estar conviviendo con ellos, pues se convertía también en un excomulgado, ¿no? En el septiembre de 1073, entonces, llegó Gregorio una carta de Enrique en la que reconocía sus culpas. Él no admitía, pero él no haber defendido, a la iglesia y haberla dañado con la simonía, y prometió para el asunto de Milán observar las disposiciones del pontífice. Esta actitud de Enrique estaba relacionada con la difícil situación política del rey, porque el rey también tenía problemas en Alemania. Había tensiones fuertes con los sajones que los llevaron incluso hasta hablar de la elección de un nuevo rey. Por lo cual Enrique entonces busca el acercamiento del Papa para obtener su apoyo. Así, el Papa envía 2 cardenales legados a Alemania, Gerardo, obispo de Ostia, y Humberto, obispo de Palestrina. Y el 24 de abril del 1074 en Nuremberg, Enrique IV fue reconciliado. Gregorio VII, por medio de sus legados, quería organizar un sínodo de todo el episcopado alemán en la cual se examinarían las eventuales elecciones simoníacas de los obispos. Era algo odioso que en un sínodo se convirtiera en un tribunal contra los mismos participantes, ya una experiencia vivida con León IX, en donde algunos podían ser depuestos y también se iban a decretar nuevas normas en contra de la simonía y el nicolaísmo. Obviamente la reacción de los obispos fue contraria, ¿verdad? Porque los obispos alemanes vivían todavía en el tiempo de los otones, en las costumbres de los otones. Eran contrarios a aceptar un sínodo nacional que fuera presidido por obispos o legados papales y no por los metropolitanos. Los decretos de Gregorio VII sobre el concubinato y la simonía fueron promulgados en un gran sínodo reformador celebrado en la Cuaresma del 1074. Este sínodo tendría todas las características que se repetirían en sínodos sucesivos, que eran tribunales de inquisición y de justicia y tribunas donde se difundían las órdenes del Papa más que comunes deliberaciones. El contenido era aquello que ya Nicolás II ya había sostenido, pero era una férrea voluntad de Gregorio la de aplicar esos decretos, ¿verdad? Mover incluso al pueblo contra los sacerdotes concubinarios y los obispos simoníacos.
Entonces la lucha en este primer momento del Papa no era en contra del rey, sino en contra de los obispos y de los sacerdotes en un afán reformador. También en este sínodo de Cuaresma de 1075 se habla sobre la investidura la investidura laica, del cual tendremos que detenernos un momento. Gregorio emana en febrero de 1075 una disposición sin precedentes. Ya decíamos que Nicolás II había hablado sobre las iglesias privadas, las parroquias, pero Gregorio rompe este nexo porque lo abre precisamente a las investiduras de los obispos y de los abades por el rey. Pero este decreto no fue publicado. Muchos estudiosos se han detenido pensando cuál fue la motivación por la cual Gregorio VII no publica este decreto. Y se piensa que entre esos motivos se encuentran razones diplomáticas. Pero, pues, el choque del cual estudiaremos entre Enrique IV y Gregorio VII tiene su origen precisamente en este decreto del 1075. En ese mismo año hay otro texto que habla un poco también de esta situación, que es el llamado Dictatus Papae. Lo voy a leer en su integridad porque es muy interesante los temas que trata. Dice lo siguiente. 1. La Iglesia romana ha sido fundada solo por el Señor. 2. Solo el romano pontífice es definido con justo título universal. 3. Solo él puede deponer o absolver a los obispos. 4. Su legado en concilio está por encima de todos los obispos, aunque sea de grado inferior a ellos, y puede pronunciar una sentencia de deposición contra ellos. 5. El Papa puede deponer a los ausentes. 6. No se debe estar bajo el mismo techo de aquellos que han sido excomulgados por él. 7. Él solo puede, según las necesidades, establecer nuevas leyes en la Iglesia, constituir nuevas comunidades, transformar una colegiata en abadía y viceversa, dividir un obispado rico o unir obispados pobres. 9. Solo el Papa, todos los príncipes besan los pies. 10. Él es el único cuyo nombre será pronunciado en todas las iglesias. 12. A él le está permitido deponer al emperador. 13. A él está permitido transferir los obispos de una sede a otra si hay necesidad. 14. Él puede ordenar donde quiera un clérigo de cualquier iglesia. 16. Ningún sínodo sea definido general sin su orden. 18. Su decisión no debe ser reformada por nadie y solo él puede reformar las decisiones de todos. 19. Él no puede ser juzgado por nadie. 20. Ninguno ose condenar a aquel que ha apelado a la sede apostólica. 27. El Papa puede liberar del juramento de fidelidad a los súbditos de un príncipe inicuo. Hasta aquí el Dictatus Papae. Como ustedes pueden ver, hay algunos axiomas que son inauditas. Como por ejemplo el Papa deponer a los ausentes. Eso es una violación incluso al derecho canónico vigente del tiempo, ya que ninguno podía ser juzgado si no estaba presente. O por ejemplo, ¿verdad? Que él podía emanar nuevas leyes de la Iglesia, que los príncipes le besen al Papa a los pies, ¿verdad? Leyendo estas frases se puede comprender que muchos años después, o muchos siglos después, los soberanos católicos sobre todo, eran contrarios a la canonización de Gregorio VII. O por ejemplo, que la emperatriz austriaca María Teresa en el siglo XVIII ordenase quitar el nombre de Gregorio XVI del breviario usado en Austria. El Dictatus Papae no es una carta, aunque se encuentra en el registro de cartas de Gregorio VII. Pudiera parecer más bien un documento de uso interno. No sabemos a ciencia cierta cuál era la finalidad de este texto, pero sí sabemos que era un texto secreto y no público. Lo que podemos concluir de este texto del Dictatus Papae era que era parte de la mentalidad de Gregorio VII, de lo que él pensaba, y por eso nos ayuda a entender todo este fenómeno gregoriano. Enrique IV y los obispos alemanes
con toda certeza no conocían el contenido del Dictatus Papae. Esto lo vemos en el rompimiento que veremos enseguida en la siguiente sesión de estudio de Gregorio VII en Worms con Enrique IV y el episcopado alemán en el 1076. Si los obispos alemanes o Enrique IV hubieran conocido el texto del Dictatus Papae, pues la reacción hubiera sido totalmente distinta. Pero este es el inicio de lo que sucederá en el endurecimiento de las posiciones entre el papado reformado, ahora representado por Gregorio VII, y el episcopado alemán y el imperio con Enrique IV. Pero esto lo veremos ya en la siguiente sesión.